IPUC 80 años. Hay mucho que agradecer y tanto que celebrar. Son 80 años que cumple nuestra iglesia pentecostal, la única iglesia que predica lo que la Biblia enseña. En el año 1937, un 12 de mayo, llegó a nuestro país Colombia una familia misionera enviada por el Señor Jesucristo. Sus integrantes fueron el hermano Larce y su esposa Abigail. Ellos venían acompañados de su pequeño hijo Kate. Ellos venían arribados en un gran barco a Puerto Colombia, venían desde el Canadá. A ellos nadie los estaba esperando, porque el hermano encargado no pudo llegar, pero el hermano Larce sí sabía quién lo estaba esperando el dueño de la obra, nuestro Señor Jesucristo. 3 días después de estar en Barranquilla, la familia Larce viaja con el misionero Carlos Bercul a Barranca Bermeja, después viajan a Bucaramanga. Ya estando en la casa de los Bercul, viajan a Málaga Providencia, al norte de Santander, para observar la obra que los Bercul habían desarrollado y presenciar el bautismo de algunos creyentes. El hermano Larce tuvo la oportunidad de ver bautizándose a los primeros creyentes en el nombre de Jesús, siendo llenos del Espíritu Santo y hablando en nuevas lenguas. Entonces la familia Larce comienza a desarrollar la obra que los Bercul habían intentado iniciar. Así que la ciudad de Los Parques se convirtió en el hogar de los Larce y la plaza central en el primer lugar de predicación. Allí el hermano Larce comenzaba a repartir Biblias a todas las personas que pasaban por allí, y su esposa Abigail reunía a un grupo de niños todos los sábados y les enseñaba cánticos y le hablaba de Jesucristo, así como lo hacen nuestros maestros de escuela dominical. Allá había una joven que ayudaba al hermano Larce a predicar, porque el hermano Larce tenía que aprender a hablar el español primero, porque él era extranjero, así como le iban a entender. Así que así se comenzaron a hacer los primeros cultos y se dio inicio a la primera iglesia pentecostal unida de Colombia, que fue en Bucaramanga. La primera entregada y bautizada por el hermano Larce fue la hermana Amelia. Pero qué alegría para el hermano Larce, hermanos, porque imagínense qué alegría sentimos nosotros como hermanos en Cristo cuando una persona se arrepiente y reconoce que Jesucristo es Dios de perdón. Pero allí le pasó algo muy triste al hermano Larce. Su esposa Abigail había fallecido y lo había dejado solo con un niño de 2 años de edad y una bebé recién nacida, a quien le pusieron por nombre Abigail. Así que los hermanos del Canadá le mandaron una carta al hermano Larce diciéndole que se volviera para el Canadá, pero el hermano Larce les dijo que no, porque sí sabía el llamado que Dios le había hecho, y les dijo estas siguientes palabras: un soldado ha caído, necesitamos refuerzos, manden obreros para acá. En pocas palabras, hermanos, la función apenas comienza, porque apenas estaba comenzando el mandato de Dios. Así que en el año 1940, una familia llega a los pies del Señor, como fue la familia Campolías Bernal. Allí el hermano Larce tiene la oportunidad de bautizar a los hermanos Campolías Bernal, al hermano Jorge Blanco y a la hermana Fayeta Cornelia, que era una joven bautista que había conocido el nombre de Jesús. 8 días después, el hermano Larce y la hermana Cornelia se casaron. Duraron 30 años de casado y tuvieron 3 hijos. En el año 1941 llega la familia Jean Bol a ocupar la obra, mientras la familia Larce descansa. Esta familia ocupó la obra durante 11 años. En el año 1942 la familia Larce viaja a Barranquilla para devolverse al Canadá, pero no pudieron por cuestiones de su pasaporte y la Segunda Guerra Mundial. Así que ellos aprovecharon el tiempo que pasaron allá en Barranquilla y allí comenzó la segunda iglesia pentecostal unida de Colombia. Esta familia duró obrando en Barranquilla desde el año 1942 hasta el año 1970, que se devolvieron para el Canadá.
Allí comenzaron a venir muchos más misioneros, entre ellos la señorita Sally Limos, que se le recuerda que fue de muchas bendiciones y se le recuerda como una gran maestra de la palabra. Entre ellos también el hermano William Dross, que se hizo cargo de la obra en Cali tras el fallecimiento del misionero Sanford, quien anunció que un gran acontecimiento iba a llegar al occidente colombiano. En el año 1958, el hermano Lewis Morley y la señorita Sally Limos se casan. Después de haber trabajado en Barranquilla, van y predican el evangelio al interior del país, en ciudades como fue Medellín, Cali y demás ciudades. En los años 50, el evangelio tiene una gran persecución, como fue la masacre de La Morena y la muerte de 7 hermanos inocentes en Tesorito. Pero esa sangre que fue derramada sirvió como semilla que dio una gran cosecha y permitió que muchos más hermanos se entregaran al evangelio. En la década de los 50, el evangelio marca una gran etapa, estableciéndose en ciudades muy importantes, como fue Bucaramanga en el año 1937, Barranquilla en el año 1942, Medellín, Cali en el año 1958, Medellín en el año 1950, Bogotá en el año 1954 y demás ciudades. En el año 1967 la iglesia dio inicio a sus primeros pastores y a la primera Junta Nacional. A continuación vamos a ver los nombres de la primera Junta Nacional. Presidente, Domingo Zúñiga. Primer vicepresidente, Campo Elías Bernal. Segundo vicepresidente, Jesús Cardoso. Secretario, Manuel Ospina. Tesorero, Mario Cadavid. Vocales, Saúl Ramírez y Cristóbal Ospino. Secretario misionero, Fabio Cardona. Supervisor Región Norte, Eliseo Duarte. Supervisor Región Oriental, Roberto Juncar. Supervisor Región Oriental, Saúl Ramírez. En el año 1977 se dio inicio al primer consultorio de ancianos, que estaba conformado por 7 miembros y sus nombres fueron: presidente, Campo Elías Bernal. Primer vicepresidente, Domingo Zúñiga. Segundo vicepresidente, Noel Ospina. Secretario, Omar Bermúdez. Tesorero, Rodrigo Ramírez. Director nacional de evangelismo, Reinel Galvis. Director de misiones extranjeras, Eliseo Duarte. En la actualidad son 9 miembros del consistorio de ancianos, ingresando un director de obra social y un director de educación cristiana. El consistorio es elegido por la Asamblea de Pastores para traer asuntos administrativos, económicos y legales de la Iglesia. Desde que la Iglesia obtuvo su autonomía, estos son los siguientes presidentes que ha tenido: Domingo Zúñiga, Campo Elías Bernal, Eliseo Duarte, Noel Ospina, Octavio Valencia, Reinel Galvis, Álvaro Torres y Fernando López. Ya haber escuchado esta hermosa historia, que fue la historia de nuestra amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es tiempo de que nosotros sigamos el ejemplo del hermano Larce. Ahora somos tú y yo, hermano, para predicar este hermoso evangelio a todas las personas. Ya no está el hermano Larce, estamos nosotros. Y que son 80 años que cumple nuestra iglesia, hermano, que no se te olvide, que lo sepan las generaciones venideras.